a la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Y mantenga abierta su Biblia al capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo en el Antiguo Testamento, le dijo a Moisés: harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, que el tabernáculo no nace en la mente de Moisés, sino en Dios. Y conforme a esas indicaciones que Dios le había mostrado, tenía que hacerlo. En el tabernáculo, el cual simboliza, entre otras cosas, simboliza a Cristo y simboliza a la iglesia, simboliza al cristiano, estaba diseñado de tal manera que las tablas que componían lo que era prácticamente el lugar santo y lugar santísimo, tablas de madera de acacia, y luego eran recubiertas de oro, y había una barra de oro que cruzaba en el espesor de esas tablas, de tal manera que no se veía ni por uno ni otro lado, pero habían otras barras por el lado exterior que sí las unían. Esas tablas hablan entre otras cosas, hablan acerca de cada cristiano. Usted y yo somos personas de barro, somos frágiles, somos de madera, pero la gracia de Dios nos ha cubierto. Por la fe en la obra de Cristo, ahora usted y yo somos hijos de Dios. Así ahora somos cubiertos de ese oro espiritual, de esa materia gloriosa en el Espíritu. Ahora somos hijos de Dios, antes no lo éramos. Ahora venimos a formar parte de lo que es la iglesia, el templo de morada del Espíritu Santo. Pero vemos cómo esa barra que cruzaba el espesor de esas tablas no se veía ni por uno ni otro lado. Es decir, lo que Dios estaba simbolizando con eso era que usted y yo tenemos una unidad, no solamente administrativa, orgánica, sino una unidad de carácter espiritual. No se ve esa unidad a simple vista humana, pero a nivel del Espíritu sí se ve. Por eso, la palabra que nos da aquí la Escritura en Efesios capítulo 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad la produjo el Espíritu Santo, porque el día que usted y yo nacimos de nuevo, venimos a formar parte de la familia de Dios. Y es así como podemos estar en una ciudad, podemos estar en las montañas, en el campo, en los valles, fuera del país, dentro del país, y todos aquellos que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, nos sentimos que somos una familia en el Señor. Ahora, por esa unidad, es una obra maestra de Dios. Entre las cosas que Dios ha creado, lo que es en sí, la naturaleza, la creación misma, hermano, es hermosa, gloriosa, misteriosa, majestuosa, pero aún más grande que esa creación es la creación espiritual que Dios ha hecho, que ahora usted y yo somos hijos de Dios. Para eso tuvo que Dios hacerse hombre en Cristo Jesús, tomó forma de hombre para poder crear esa maravillosa familia. Entonces, esa creación tenemos también que protegerla. Hoy en día, claro, es importante cuidar la creación natural, pero más importante es cuidar la creación espiritual. Por eso dice aquí: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora bajo el tema: nos conviene permanecer en unidad. Hay dos preguntas sobre la unidad que quiero que nos formulemos en esta hora. La primera es: ¿qué es la unidad
en el Espíritu. Por lo menos 3 cosas. Es el milagro de haber sido unidos a Cristo por el nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo conversaba con Nicodemo, el Señor le habló acerca de ese misterio, le habla acerca de ese milagro sobre lo que es el nuevo nacimiento. Y entonces el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él comienza a formular ciertas preguntas al Señor Jesucristo, y el Señor le dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos incluye al cuerpo de Cristo cuando hemos creído en la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese milagro, usted y yo venimos a tener una unidad espiritual con Dios. Esto es una creación maravillosa. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo aquí que estamos unidos a Cristo. Esa es una creación de Dios. Antes estábamos lejos de Cristo, pero ahora estamos cerca, unidos a Cristo. De tal manera que en 1 Corintios 6, 17 lo habla con mayor nivel de profundidad al decir esto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, es una creación maravillosa. Ahora somos uno en Cristo el Señor. Entonces, esa unidad de la cual habla aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, debemos nosotros de ser solícitos en guardarla, no echarla a perder. Si ahora estamos unidos a Cristo, tengo que depender de Cristo. Entonces es aquí la dependencia del reino y el gobierno de Jesús. Es importante en esa unidad, no desobedecerle. Eso implica abrazar a Cristo como nuestro Señor. Eso significa amar a Cristo sobre todas las cosas. Eso implica, hermano, abrazar la causa y la visión de Cristo. Implica que la misión de Cristo sea la misión por la cual yo debo de vivir. Implica que los principios y métodos de Cristo deben formar parte de mi vida. Y la pasión de Cristo y muchas cosas más. Entonces la obediencia a Cristo debe de estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es parte fundamental de ser solícitos en guardar la unidad espiritual. Pero también, no solamente es una unidad vertical, pero también es una unidad horizontal. Porque en ese milagro de la unidad del Espíritu, nos habla del milagro de formar parte de la familia de Dios o la iglesia. Entonces, si venimos a formar parte de la iglesia, es fundamental que preservemos esa creación espiritual. Hay muchas personas que en lugar de favorecer la unidad, lo que hacen es atentar contra esa unidad y la destruyen. Recordemos las palabras también que encontramos en la Biblia, cuando dicen en cuanto al matrimonio, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, si eso es cierto en el matrimonio, de igual manera es en la iglesia. La iglesia es aquellos hombres y mujeres que han sido llamados del mundo para conocer a Cristo por medio del Evangelio. Y ahora venimos a formar un templo espiritual. Y todos somos uno en Cristo. Pero hay algunos que atentan contra esa unidad. Si Dios ha unido, es decir, ha traído a hombres y mujeres de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las naciones, para formar parte de la familia de Dios, no podemos atentar contra esa creación. Hoy sabemos que hay leyes que protegen el medio ambiente. Estamos hablando, es importante proteger la creación física, pero más importante es proteger la creación espiritual, que es la iglesia. Así que cuando hablamos de guardar esa unidad en el espíritu, es guardar la unidad vertical y la unidad horizontal. Ahora, la segunda pregunta es esta:
¿Por qué es importante proteger la unidad con Dios? Cuando dice solícitos en guardar, aquí es porque es una creación espiritual de Dios. Yo no puedo atentar contra lo que Dios ha creado. El Señor Jesús dijo allá en Juan, en el capítulo 17, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dios es el que ha creado esa unidad. Así como dice aquí, así como nosotros, hablando de la Trinidad, somos uno, ahora guárdalos en tu nombre para que sean uno. Dios desea que nosotros entendamos que esta es una creación que Él ha hecho, y eso yo tengo que cuidarlo. Esa unidad que tenemos como cuerpo de Cristo, como miembros los unos de los otros, hay que protegerla, porque es de Dios, pero a la vez, hermanos, porque en esa unidad es donde Dios opera, donde Dios se manifiesta. En el versículo 21, siempre de Juan capítulo 17, dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vea esto, el mundo va a creer en la medida que puede ver esa creación, lo que Dios ha hecho, no solo individualmente, sino como cuerpo, como iglesia. Y por eso dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Ahora, usted y yo hemos recibido esa gloria, hemos recibido al Espíritu Santo que mora en nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿qué es lo que nos une a cada uno de nosotros? De diferente trasfondo. Trasfondo familiar, trasfondo cultural, trasfondo de raza o lo que sea, pero ahora venimos a ser uno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado. Esa barra que cruzaba, el espesor de esas tablas, hermano, está simbolizando la unidad espiritual que no se ve físicamente, pero en el mundo espiritual sí existe. Por eso vemos, por ejemplo, el caso de aquellos exorcistas ambulantes que quisieron echar fuera un demonio, y el demonio pudo ver que en ellos no había unidad en el espíritu. Por eso le dice: a Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? El diablo sabe quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Fíjense bien, por eso usted y yo somos bendecidos, porque ustedes estamos protegidos, porque si estamos escondidos en Cristo, nadie, dijo Jesús, nadie los arrebatará de las manos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad que es espiritual, y esa es nuestra protección. Por eso dice la Biblia: si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Ahora, el problema es que descuidamos esa unidad con Dios y esa unidad con la iglesia de Cristo. Y es ahí donde nos desprotegemos. Atentar contra la unidad espiritual nos desprotege. Hermanos, hay ciertas unidades que parecen espirituales, pero no lo son. Por ejemplo, podemos recordar aquella unidad ficticia de los 12 espías. 10 estaban en el camino de la incredulidad y 2 en el camino de la fe. Era una unidad que se formó a través de la democracia, porque fueron las tribus que dijeron: este nos va a representar. Cuando ellos regresan con el informe, 10 de ellos dijeron: no se puede conquistar, porque hay muchos gigantes, los muros llegan hasta el cielo. No es cierto. No hay ninguna muralla que llegue al cielo, y no hay un gigante tan grande que nos miremos como una cucaracha. Entonces, pero 2 de ellos, Josué y Caleb, estaban en unidad con Dios. Ellos dijeron: sí hay gigantes, sí hay esto, hay murallas, pero eso no importa. Dijo uno de ellos: los comeremos como pan, dijo él. O sea, los vamos a vencer, no hay problema. Por eso es importante guardar la unidad espiritual, porque el que guarda la unidad espiritual con Dios comienza a ver las cosas como Dios las ve. No las ve como el mundo lo ve, pero comienza a ver las cosas, y es visionario, va en un proceso de conquista.
Por eso la Biblia nos exhorta, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué razón? Porque atenta contra esa unidad. Y donde está la unidad espiritual, ahí está la bendición de Dios. Eso es lo que hizo que en un momento dado, que la incredulidad que transmitieron los 10 fue aceptada por el pueblo de Israel, y por eso fueron a vagar 40 años en el desierto. Vemos la unidad ficticia aún en un matrimonio. Vemos el caso de Abigail y Nabal. Y sí, eran esposos, pero Nabal era insensato y Abigail era una mujer sabia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Parecía todo muy bonito, pero espiritualmente no había unidad. Vemos el caso de la unidad ficticia de Judas hacia Cristo. Formaba parte de los 12, pero espiritualmente no estaba unido a Jesús. Eso, hermanos, daña. Podemos estar juntos aquí, físicamente, pero ¿de qué nos sirve esto si no estoy en unidad con Dios y unidad con mis hermanos? Pero es aquí donde encontramos, por ejemplo, casos como aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. Estaban unidos espiritualmente con el Señor a través de la fe, en un mismo propósito, en una misma convicción. Y a raíz de haberse mantenido en esa unidad, cuando pasaron el momento más crítico de su vida, al ser arrojados al horno de fuego, aparece el cuarto semejante al Hijo de los dioses, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor Jesucristo. Por eso es fundamental guardar la unidad. ¿Qué quiere usted? ¿Que Dios intervenga en su horno o que se mete el diablo? El que atenta contra la unidad espiritual, no va a ver la manifestación de Dios, pero sí va a ver la manifestación del Señor. De ahí que, hermanos, la unidad es fundamental, porque esa nos ayuda a madurar espiritualmente. Nos ayuda a que nos mantengamos en una forma granítica y no cosmética. Nos permite que podamos trabajar en equipo con eficiencia. Vamos entonces a poder alcanzar el mundo para Cristo. Y vamos a gozar de la ayuda continua de Jesús. Y también, hermanos, nos vamos a proteger de la rebeldía y ser víctimas del diablo. Y no caer en errores que muchos han caído. Por eso es fundamental la exhortación que vemos aquí del Espíritu Santo de Dios, cuando nos dice a través del apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso tenemos que cuidarlo de una manera, hermanos, granítica, con mucha fuerza, porque de ahí depende la administración y la visitación y el toque de la mano de Dios sobre nuestra vida. Ahora bien, Dios ha hecho esta creación espiritual, esa creación donde nosotros tenemos comunión con Dios y estamos en Cristo, escondidos en Él, pero también esa unidad horizontal, la familia de Dios. Somos uno en el Señor. Tengo que ser solícito en guardarla. Ahora, para poder hacer esto, vemos aquí los siguientes consejos importantes que nos da este mismo capítulo 4 de la epístola a los Efesios, que prácticamente son determinaciones, son cosas que usted y yo tenemos que hacer para mantener la unidad en el Espíritu. Dios me ha dado ese milagro. ¿Se recuerdan ustedes del milagro que Jesús hizo en un hombre que el Señor lo sanó? Y después el Señor Jesús se lo encontró en el templo y le dijo: mira, no peques para que no te venga una cosa peor. En otras palabras, cuida tu milagro. Cuidemos el milagro de tener una relación con Dios y la relación entre nosotros. De no hacerlo así, estamos nosotros desprotegiéndonos. Pero al tomar las determinaciones correctas, vamos a favorecer a esa unidad. La primera cosa que quiero mencionar para poder mantener esa unidad tiene que ver con actitudes que usted y yo tenemos que tomar. ¿Cuál es mi actitud ante ese milagro? Yo me recuerdo, hermanos, años atrás, fue por cierto en el año 83, cuando vine acá a la iglesia ya como copastor, me recuerdo que tenía un vehículo
Me había asignado a la iglesia para trabajar en un vehículo, era un Toyota 1000, pequeñito, ¿no? Que cuando yo sacaba el clutch tenía que sacar la rodilla de un lado porque me topaba en el timón y mi cabeza topaba en el techo del vehículo. Entonces, algunas veces tenía que andar así, ¿no? Pero estaba bien pintadito, bien bonito, pero algo ocurría, hermano. Yo no comprendía qué es lo que estaba pasando. Cada semana aproximadamente tenía que pasar a la gasolinera muy cerca de acá para que me arreglaran las llantas. Y hermano, de verdad, algunas veces iba 2 veces por semana, 1 vez por semana o cada 15 días. Pero entonces el que me arreglaba la llanta me dijo: pastor, tenga cuidado con los zancudos, me dijo, porque lo están dañando, me dijo, su llanta. Claro, una broma, un sarcasmo que me hizo reflexionar, como que hay algo aquí raro, aunque él no me dijo qué es lo que estaba sucediendo, pero me recuerdo que a la semana fui a visitar a mi padre y entonces en eso mi papá me dijo: mira, hijo, ven para acá. Él estaba observando la llanta de repuesto y me dijo: mira, esta llanta, tanto la de repuesto como las 4 llantas, estuvieron un tiempo completamente lisas, pero hubo alguien que se aprovechó y mira, han hecho un grabado que llega hasta las lonas. Y entonces, y me dijo: ven a ver. Entonces, cuando vi el fondo de la sisa, entonces me di cuenta que se veían las lonas, como algunos de nosotros ya no miran las lonas, ¿no? Y entonces, y claro, cualquier piedrita, cualquier cosa desinflaba. Entonces yo dije: es inútil estarle dando mantenimiento a algo que ya no sirve. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros así, manteniendo algo que no debo de mantener? Hermano, el pecado no hay que darle mantenimiento, sino muerte. Cambiemos esas llantas, ¿no? Cambiemos cosas, hermanos, cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos están luchando para que Dios acepte la voluntad de ese hombre, de esa mujer. Se recuerda el caso de Abraham. Abraham, fíjese bien, él aceptó el consejo de su esposa y claro, eso ya no era parte de la voluntad de Dios, no era parte de esa unidad espiritual. Cuando él dijo: allégate a mi sierva Agar, quizás de ella voy a tener hijos. Entonces cuando el niño ya había crecido, llamado Ismael, viene Abraham y le dice a Dios: Señor, te ruego que Ismael viva delante de ti. Y vino una voz del cielo que le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham tenía un plan B. Bendice este plan B. Y Dios dijo: yo tengo un plan A, se llama Isaac. ¿Cuántos de los que están aquí le dicen: Señor, bendice este plan B? Eso no está conforme a la unidad del Espíritu, no está conforme a la palabra de Dios. Dios no ha de bendecir aquello que Él no ha bendecido, aquello que está fuera de su voluntad. Usted sabe que es aquello con lo cual usted está luchando y está batallando y dice: Señor, yo quiero que esto lo aceptes así, pero Dios dice: no lo puedo aceptar porque va en contra de mi propia santidad y mi propia soberanía, y Dios no lo va a aceptar. Ahora, en lo que es la voluntad de Dios, lo que va de acuerdo a la unidad espiritual, en eso tengo que esforzarme. Es ahí donde entonces la Biblia dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí son algunas actitudes y decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Permítame mencionarle por lo menos las primeras 5 actitudes y después quiero mencionarle algunas decisiones personales para poder guardar esa unidad. La primera es la conducta recta y justa. Capítulo 4, versículo 1 de Efesios dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, como fuiste llamado. La conducta recta y justa favorece a esa unidad con Dios y esa unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien se aparta de la comunión con Dios, se aparta de la comunión entre los demás. La Biblia dice en 1 de Juan: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Si alguien quiere resolver un problema matrimonial, lo primero que tiene que hacer es resolver su problema de falta de comunión con Dios. Tiene que volver a Dios para que haya comunión con otra persona.
Así que lo que nos habla aquí dice, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. O sea, tengo que tomar esta actitud, la actitud del Señor a partir de este día. Quiero que mi vida sea recta delante de ti. La segunda es la humildad. Dice, con toda humildad. Ahora, la humildad tiene que ver con la manera de pensar de nosotros mismos. Pensar con cordura, con transparencia. No pensar más de lo que debemos de pensar de nosotros. La soberbia es sencillamente una sobreevaluación de lo que nosotros pensamos de nosotros. Entonces, la falta de humildad destruye la unidad, no solamente con Dios, sino también con otras personas. ¿Qué es lo que está destruyendo a muchas familias? Es la soberbia. El hombre se cree superior a la mujer se cree superior al hombre, los hijos superiores a los padres superiores a los hijos, en el trabajo que se creen superior, hermano, cualquier persona sobre otra, en la misma iglesia, el de creerse que son merecedores o superiores a otros, lo que lo está destruyendo. Estamos hablando, hermanos, que no puedo atentar contra el edificio de Dios, que es la iglesia. ¿Qué hubiese sucedido si en el Antiguo Testamento hubiera habido un hombre ahí que hubiera agarrado una piedra y hubiese roto esas tablas del tabernáculo? Hubiera sido una profanación que lo más seguro es que lo hubieran matado. Hermanos, pero hoy en día muchos están destruyendo esa unidad a través de la prepotencia, del orgullo, de la soberbia, de creerse superior. Pero la humildad es lo que guarda esa unidad. Por eso dice, solícitos. ¿Pero cómo lo voy a hacer? A través de ser humilde. Y ser humilde sencillamente es ser transparente conmigo mismo. Pero también dice, con toda mansedumbre, dice el versículo 2. La mansedumbre es diferente a la humildad. La humildad tiene que ver con la mente, como yo pienso de mí mismo. La mansedumbre tiene que ver con la voluntad. Aprender a ser manso es ser dócil a la dirección de Dios y de aquellos que están en la verdad. Lo contrario es la rebeldía. La persona rebelde atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo y la unidad con Cristo. Pero una persona que es mansa se deja dirigir por Dios, se deja dirigir por la palabra, acepta la palabra tal y cual es, como está escrita, es guiado por el Espíritu Santo y se mueve. Por eso cuando la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso, significa que era un hombre dócil. Dios le decía, haz esto y él lo hacía. Donde se movía la nube, ahí se movía él. Eso es mansedumbre. Entonces algunos no quieren eso. Dice, yo soy manso pero no menso. Eso no, hermano, mire, algunos creen que eso es ser una persona ingenua. No, la mansedumbre es sabiduría, porque me estoy dejando guiar por mi buen pastor, que es Cristo el Señor. Él me va a guiar ¿a dónde? A pastos delicados, a aguas quietas. Me va a guiar aún en el camino hacia la vida eterna. Por eso que la mansedumbre es fundamental, porque coopera tremendamente en la unidad espiritual. Una persona que es rebelde atenta contra la unidad de la familia, atenta contra la unidad de la iglesia. Personas que no aceptan ser dirigidos, que ellos creen tener siempre la razón, jamás van a cooperar con la edificación del cuerpo de Cristo. Por supuesto, tengo que aceptar la dirección siempre y cuando el que me esté dirigiendo esté de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si esa persona, oiga bien esto, está fuera de la voluntad de Dios, yo no me tengo que someter a ciegas. La vida espiritual no es ciega, la vida espiritual, hermanos, abre bien los ojos. Por eso que Moisés, cuando hubo una rebelión, no se dejó dirigir por los rebeldes, sino siempre se dejó dirigir por Dios. La mansedumbre tiene la capacidad de discernir lo correcto y lo que no es lo correcto. Jamás se va a dirigir hacia las cosas malas y pecaminosas, sino que se va a dejar dirigir por el Señor. Por eso la mansedumbre es importante para cooperar en mantener esa unidad. Pero también dice, soportando los unos a los otros, dice con paciencia. Ahora, dice en amor. ¿Por qué razón dice aquí la Escritura
dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Será posible que hay gente difícil en la iglesia? Sí. Y han venido en este día. Si no dijese, soportaos con paciencia. ¿Será posible que habrá un esposo o una esposa difícil? ¿Habrá un padre, una madre difícil de soportar? ¿Habrá un hijo o una hija difícil de soportar? Claro que sí. Están callados, ¿no? Porque en cualquier área somos difíciles. Dios sabía que en el momento que nos llamase a la iglesia, a formar parte de su iglesia, al cuerpo de Cristo, Él sabía que no somos perfectos. Por eso quiero decirle esto, estimado amigo, que está entre nosotros, aquellos que nos escuchan. La iglesia no es una comunidad de perfectos, pero estamos en el camino a la perfección. Y en ese camino tengo que soportarme con paciencia. Tengo que resistir, tengo que seguir adelante con paciencia. Entonces, cuando alguien toma esta determinación, ser paciente con la inmadurez de algunos, puede ser sea el esposo, sea la esposa, fueran los hijos, fuera papá, fuera mamá, fuera un compañero de trabajo, fuera alguien en la iglesia, un liderazgo, lo que sea. Si nosotros actuamos, hermanos, con paciencia ante esa inmadurez, estoy cooperando en la unidad del cuerpo de Cristo. Pero algunos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es criticar a la persona. Usted no está favoreciendo con su hermosa lengua, no está favoreciendo a unir el cuerpo de Cristo. No está haciendo nada al poder marginar a alguien, quitarle el habla o pasar de lejos, no hacerle caso, hacerle bola negra, hacer que esa persona como que no existiese. Eso no favorece. Lo que tenemos que hacer es soportándonos. Ahora, si Dios nos ha soportado a nosotros individualmente hablando, somos llamados a soportar a los demás con paciencia a través del amor. La persona que ama, soporta. Y la que no ama, no soporta. Así que, bienvenidos a ser solícitos en guardar la unidad. Yo sé que algunos dicen, no, es que yo mi comunión la tengo con Dios. Sí, pero si tienes comunión con Dios, entonces se va a proyectar en poder soportar las debilidades de otro. Y eso significa no solamente aguantar o soportar, sino que significa ayudar a la inmadurez de esa persona. ¿Y cómo lo voy a hacer? Acercándome, dándole amor, dándole el conocimiento bíblico, discipulando a la persona, ayudándole, pero no haciendo lo contrario. Pero también dice en el vínculo de la paz. En otras palabras, la otra actitud es buscar siempre la paz en todo momento. Que no tengamos nosotros en nuestra mente el distanciamiento, la guerra, la confrontación, sino al contrario. Entonces, estas actitudes ayudan. Como dije, es la conducta recta, la humildad, en tercer lugar, la mansedumbre, la paciencia y buscar siempre la paz. Entonces, si esas actitudes forman parte de nuestra vida, entonces voy a ser solícito en guardar la unidad del Espíritu. Pero hay ciertas decisiones que yo tengo que tomar. No solamente actitudes, pero ahora son decisiones. En el versículo 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo primero que vemos aquí, tengo que tomar la decisión de proteger la unidad en la verdad doctrinal, porque todo lo que hemos leído habla de la columna vertebral de la doctrina cristiana. Tengo que guardar la unidad doctrinal, porque si yo no la guardo, entonces voy a empezar a violentar esa unidad. Cuando usted empieza, por ejemplo, a aceptar doctrinas extrañas que no son bíblicas, usted está atentando contra el cuerpo de Cristo, no solamente contra su persona, sino contra el cuerpo de Cristo.
Por eso el Señor Jesucristo exhortó a las iglesias de allá de Apocalipsis, porque le dice en dos casos, le dice a las iglesias: tú retienes la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. ¿Cuánta basura doctrinal hemos abrazado? Y eso atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, porque la base de la salvación está en Cristo Jesús. Y aceptar doctrinas que atentan contra la cristología, la Biblia, contra la doctrina bíblica, hermano, estoy atentando contra Cristo Jesús. Entonces, si yo quiero guardar la unidad, tengo que tomar una decisión de ser un defensor de la fe. Amén, hermanos. En otras palabras, entrar en una apología donde podemos decir: si alguien demanda razón de la fe que tengo en Cristo, lo voy a hacer con mansedumbre y amor, porque tengo que defender la fe. La persona que acepta doctrina extraña y la empieza a introducir encubiertamente, hablando entre unos y otros, entonces usted está haciendo un atentado terrorista contra la iglesia de Cristo. Tenga cuidado, la iglesia es de Dios, y el que se mete con Dios le va a decir como el Señor le dijo a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Otra decisión importante es aceptar con alegría el don que Dios me ha dado. Versículo 7 dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. El poder aceptar ese don que Dios nos ha dado a cada uno tiene un don o varios dones. Eso ayuda a mantener la unidad. El problema es cuando yo no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Entonces eso me va a perjudicar en mi unidad con Dios, porque yo le estoy diciendo: Señor, tú te equivocaste con lo que me has dado, no estoy contento contigo. Entonces, si yo empiezo a entrar en esa violación a esa unidad con Dios, voy a afectar mi unidad con los demás. Por ejemplo, me recuerdo años atrás una persona, una señora, pasó al frente de una campaña donde estábamos, fuera aquí de San Salvador, donde Dios estaba haciendo cosas muy lindas, pero ella tomó el micrófono para dar un testimonio y dijo: toda mi vida me había considerado ser una mujer fea y tuve miedo de que mi esposo me dejara por una bonita. Y su esposo era pastor. Y entonces, pero ella comenzó a contar, dice que cuando era niña, uno de sus compañeritos, que dibujaba muy bien, empezaba a dibujar los rostros de sus compañeritas y compañeros. Entonces ella dijo: ahora quiero que me dibujes a mí. Entonces vino el niño, de una forma muy cruel, le dijo: es que yo solo dibujo a las niñas bonitas. Y eso la marcó. Entonces ella creyó que era fea. Y aun cuando dijo ella públicamente que cuando se unió en matrimonio, ella se unió pero con mucho temor, porque decía: este hombre me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar. Pero cuando ella aceptó la realidad de lo que ella es en Cristo Jesús, ella dijo: a este día Dios me ha liberado de esos complejos de inferioridad. Ahora no tengo temor de lo que tuve temor por largos años, porque sé quién soy en Cristo Jesús. Ahora fíjese bien, hermano, si yo rechazo lo que soy en Cristo, entonces lo que va a pasar es que voy a empezar a tener problemas aún con las personas que me rodean. Porque si yo no me acepto a mí mismo, mucho menos voy a aceptar a las personas que están a mi lado, que están cooperando conmigo. Entonces, por eso que yo tengo que aceptar lo que Dios me repartió a mí. Si Dios le ha dado a usted un talento, un don, ya sea de enseñanza, sea don de consejería o de exhortación, el don de liderazgo, el don de presidir, el don de sanidades, dones de milagros, dones de pastor, el don de evangelista, de misionero, lo que sea. Hermano, yo tengo que aceptarlo y no tener envidia de lo que Dios le ha dado a otros, sino estar contento con lo que Dios me ha dado.
Amén, hermanos. Si estoy contento con lo que Dios me ha dado, estaré contento de que me inviten a comer. Gloria al Señor. Bien. Tercera decisión. Entonces, aceptar ser bendecidos por el don que Dios ha dado a otros. Dentro de esos dones dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces yo tengo que estar contento con esto, que Dios le ha dado a otros ese don que yo lo necesito. Yo tengo que aceptar la ayuda que otra persona me puede dar, o más bien Dios a través de esa persona. Entonces, eso ayuda a que no existan envidias, no existan celos profesionales, celos ministeriales, sino al contrario. Ese es el don que Dios le ha dado a esta persona y me encanta cómo Dios me ministra a través de esa persona. Cada uno tiene un don distinto y eso ayuda a mantener la unidad en el espíritu. Pero otra decisión importante es ser de bendición a la iglesia. O sea, si Dios nos da algo, tengo que tomar la decisión de bendecir a otros. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para, dice, la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es para los demás. Lo que Dios nos dé, yo tengo que tomar una decisión para bendecir a otros. Sea lo que sea en el área espiritual, en el área del conocimiento, en el área económica, en el área, hermanos, de lo que sea, yo tengo que pensar en bendecir a otros. Entonces, si eso es así, entonces estaremos guardando ese vínculo maravilloso de la unidad. Pero además de eso, tengo que no solamente bendecir a otros, sino que tengo que tomar la decisión que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, que todos maduremos. En una oportunidad, el faraón le dijo a Moisés, váyanse ustedes y déjenos los niños. Y Moisés dijo, los niños irán con nosotros. Ahora, hay niños en la iglesia, espiritualmente hablando, que no podemos dejarlos. Estos niños tienen que ir con cada uno de nosotros. Esos niños tenemos que ayudarlos a crecer en la fe. Por eso dice en el versículo 13, dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, unidad como cuerpo, como iglesia. Eso implica discipulado, eso implica enseñarle la palabra, eso implica tomar tiempo para que puedan crecer, para aconsejarlos, para enseñarles cómo hacer las cosas, hasta que todos lleguemos. Si nos preocupamos para poder levantar una generación de relevo, eso favorece la unidad del cuerpo de Cristo. Pero también para que lleguemos a la unidad del conocimiento de Cristo. Tengo que tomar esta decisión. Es la decisión de llegar a conocer más a Jesús y a la vez de poder alcanzar la madurez, como dice aquí este versículo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esa decisión de madurar. En el campo físico, usted y yo no tomamos decisiones en cuanto al crecimiento. Vamos creciendo naturalmente. Hoy crecemos no ya hacia arriba, sino hacia los lados. También tomamos esa decisión. Ahí sí tomamos decisiones a los lados, pero hacia arriba es algo natural. Ahora, en el caso de la vida en el espíritu, son decisiones que yo tengo que tomar para poder crecer. Y esa decisión es, quiero llegar a ser como Cristo. Entonces, el hombre y la mujer que toma esa decisión, crecer como Cristo, madurar, por supuesto, va a madurar en sus relaciones horizontales. Y eso va a conservar la unidad del Espíritu Santo. Entonces, recuerde, la unidad del Espíritu es un milagro y tengo que guardarla. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia, y lea conmigo allá en la primera epístola del apóstol Juan. Aquí nos habla acerca de la esencia de lo que es la naturaleza de Dios. Y vemos cómo, hermanos, el poder conservar esa unidad. La palabra de Dios nos dice que el Padre, oiga esto, hablando dice en el versículo 7 del capítulo 5, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, y es ahí donde Dios se manifiesta, entonces yo tengo que guardar esa unidad.
Note lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso se está refiriendo físicamente, en armonía. Eso habla unidad mental, unidad de propósito, unidad, hermanos, de objetivos. Si estamos unidos física y también en propósitos espirituales, dice el último versículo de ese salmo: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados, oiga esto, no solo físicamente, sino en mi nombre, es decir, que han guardado la unidad del Espíritu Santo, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. ¿Por qué? Porque donde no hay unidad con Dios, ahí Dios no se manifiesta. Jesús estuvo presente en Nazaret y no hizo muchos milagros porque no estaban en unidad con Él por causa de su incredulidad. Pero cuando hay 2 o 3 que están unidos en esa unidad del Espíritu, ahí se manifiesta el Señor. Por eso, hermanos, el matrimonio, cueste lo que cueste, hay que conservarlo. La unidad entre hijos y padres e hijos. La unidad entre los hermanos en Cristo. Guardémoslo. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces los resultados que vamos a ver en una iglesia que está guardando esa unidad del Espíritu, en el versículo 14 de este mismo capítulo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, para evitar la inseguridad, la ingenuidad e inestabilidad. Eso es característica de un niño. Para que ya no seamos inseguros, temerosos, ingenuos e inestables, sino que podamos, hermanos, crecer. Pero a la vez, dice este versículo, dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, para evitar ser engañados. Por eso es importante la unidad del Espíritu, porque en primer lugar quita los temores, quita la ingenuidad, la inestabilidad, la falta de madurez, pero también al madurar, entonces evita que la iglesia sea engañada por falsa doctrina, por ideas, hermanos, extrañas, engañados por el pecado, para que ya no seamos niños fluctuantes y que seamos engañados. La iglesia, al tener esa unidad, se protege a sí misma, pero también para crecer espiritualmente, ser espiritualmente saludables. Versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, si nosotros guardamos esa unidad, voy a crecer saludablemente. Por eso, hermanos, no contristemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, porque ese día empezamos a romper, a violentar la unidad con Dios y a la vez la unidad con mi prójimo, y eso nos va debilitando de tal manera que no voy creciendo, sino que voy menguando. Por eso que al crecer saludable, eso nos traerá bendición. Hoy en día la mayoría se preocupa por comer saludable. Para algunos es comer solo cosas verdes. Yo digo, ¿qué pasa? No sé si han comido conejo, porque todos andan comiendo cosas verdes, ¿no? Pero el Señor dejó la carne también, el pollo, el pescado, la leche. Algunos dicen que los huevos son malos. No, como con moderación, pero debemos de comer. Ahora, si algunos están queriendo comer saludablemente, hermanos, físicamente hablando, ¿por qué no preocuparnos por alimentarnos espiritualmente en forma saludable? Entonces eso nos va a traer crecimiento espiritual, pero también, hermanos, otra bendición, resultado maravilloso, es experimentar la bendición de Dios. En Colosenses 2:2 dice: para que seamos consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. O sea, estamos hablando aquí
de llegar a conocer la riqueza del pleno entendimiento, alcanzar toda la herencia que tenemos en Cristo, experimentar su bendición. Es lo que dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿qué cosa recibe? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, estamos hablando de experimentar la bendición de Dios. Por eso, hermanos, cuidemos esa unidad espiritual. Ahora, si guardamos esa unidad espiritual, el mundo va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque el mundo va a creer el mensaje del Evangelio. Dijo Jesús en Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, ¿cómo va a conocer el mundo esto? Cuando vean que hay una unidad espiritual con Cristo y con mis hermanos en la iglesia, en todo lugar, procurando esa unidad, entonces Dios se va a manifestar y el mundo va a creer. Entonces estamos hablando que la falta de evangelismo y de obra misionera, hermanos, depende si guardamos la unidad espiritual. Y seremos el testimonio vivo del poder del evangelio, seremos la sal y la luz del mundo. El Señor dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mi pregunta es, ¿estoy yo separando la iglesia de Cristo? ¿Estoy yo separando lo que Dios ha unido? ¿Estamos separando la familia? ¿Estamos separando lo que tenemos comunión en el Espíritu? Hermanos, si Dios ya hizo lo más, les hago una pregunta. ¿Es demasiado pedir no destruir lo que Dios ha hecho? Si Dios, hermano, nos ha hecho salvos, por favor, no atentemos contra lo que Dios ha creado. La mejor creación es la creación espiritual, porque esta creación física que ustedes hoy vemos y tocamos y vivimos sobre ella, un día desaparecerá, pero las cosas que no se ven, como esa barra de oro que cruzaba las tablas del tabernáculo, es la unidad en el espíritu. Eso tenemos que guardarlo, porque eso es lo que vamos a gozar en la patria celestial, y vamos de camino a nuestra nación celestial. Hermanos, todos los malos hábitos, costumbres, actitudes que atentan contra la unidad del Espíritu es pecado. Por tal razón debemos de madurar y ser instrumento en las manos de Dios en el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso nos conviene permanecer en la unidad en el Espíritu. Señor Jesús, gracias te damos por tu bondad. Señor, yo sé que muchos queremos ser bendecidos, pero estamos violentando la unidad. Muchos quieren ser libres de pecado, de esclavitudes. Otros quieren ser libres de fuerzas demoníacas. Pero ¿cómo podrán ser libres si no, primero, quieren restablecer la unidad contigo? Señor, abre el entendimiento, por favor, de cada uno de nosotros. Queremos ganar el mundo para ti, atentando contra la unidad espiritual, no lo lograremos. Queremos ser felices, atentando contra la unidad espiritual, no lo seremos. Queremos recibir la provisión del cielo, atentando contra la unidad espiritual, no lo obtendremos. Ahora, Señor, redargúyenos. Padre, venimos delante de ti pidiéndote que nos ayudes a reconocer que hay cosas que hemos hecho que son malas, pecaminosas. Te queremos pedir perdón, Señor, en este día. Límpianos con tu sangre carmesí. Hermano, ahí donde usted se encuentra, recapacite. Si ya sea por sus actitudes, por la falta de decisión, usted está atentando contra la unidad del Espíritu, con esa creación espiritual. Si usted lo está haciendo, pídale perdón a Dios.
porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia la protege Cristo. No atentemos contra la vida espiritual de nadie. Al contrario, ayudemos a estas personas. Usted, hermano, tome tiempo para meditar en esto. Deje que el Espíritu Santo le traiga a memoria cosas con las cuales ha atentado contra la unidad espiritual, y pídale perdón. Y mientras usted hace esto, quiero hacer una pregunta a las personas que nos están visitando y a aquellas personas que escuchan este mensaje. Si usted dice, yo realmente me siento alejado de Dios, no siento a Dios en mi vida, el problema es que usted tiene una barrera y es el pecado. Y ese pecado Jesús lo quiere quitar, y quitar esa barrera para que usted viva en esa unidad con Dios y usted sienta y viva a Dios dentro de usted. En ese momento que usted viva a Dios, no en su recuerdo, no en su memoria histórica, sino vivirlo, experimentarlo, disfrutar de su presencia. Ahora usted va a encontrar la maravilla que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estimado amigo, estimada amiga, Dios le ama. No importa el color que usted quiera ponerle a su pecado, Dios le perdona. Solamente Dios quiere dos cosas: que usted se arrepienta de corazón por haber ofendido a Dios y crea que la sangre que Jesús derramó en la cruz le limpia de todo pecado. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús? Ahí donde está, repita esta oración conmigo. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Límpiame, Señor, con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Este día, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque reconozco que soy un pecador, pero tú moriste por mí en la cruz y llevaste en tu cuerpo todos mis pecados. Y me duele, Señor, el haberte ofendido con todos ellos, pero tu sangre es más poderosa, que me limpia de toda maldad. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador personal, en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendice estas almas, estas vidas que han tomado esta decisión, y pedimos que tú les bendigas de una forma especial. Quisiera preguntar si hay alguien que hizo esta oración por primera vez. Ahí donde está, indíquenos con su mano en alto. Queremos regalarle un Nuevo Testamento y otra literatura en un sobre manila. ¿Habrá alguien? Levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, levante su mano. Ahí le van a llevar ese Nuevo Testamento. Bienvenidos a la familia del Señor. Qué lindo, ¿no? Que Dios me los bendiga abundantemente. Por favor, ujieres, acérquense a las personas